Hermanas y hermanos, un gusto estar con ustedes ahora para la 26ª clase del curso de Filocalía 2020. Sería nuestra tercera exposición en torno a Máximo el Confesor. Antes de empezar, les quiero leer un fragmento o un párrafo extraído de la Filocalía en la oración de Jesús, editado en Salamanca, España, por Editorial Sígueme, en 1994. Se refiere al tema de la oración y quisiera que ustedes lo atiendan, es muy interesante, es una muy buena síntesis, y después abordar los otros aspectos un tanto más complejos que hemos preparado para esta clase. El párrafo, algo extenso en relación a los que estamos acostumbrados, dice así: El hermano dijo: Padre mío, enséñame, os lo ruego, de qué manera la oración extirpa los conceptos del espíritu. El anciano respondió: Los conceptos son conceptos de objetos. Entre tales objetos, algunos se dirigen a los sentidos, otros al espíritu. El espíritu que se demora entre ellos queda enredado en esos conceptos, pero la gracia de la oración une el espíritu a Dios y mediante esa unión los separa de todos los conceptos. El espíritu, así desnudo, se hace familiar y semejante a Dios. Como tal, le pide lo que necesita, y tal demanda jamás es frustrada. Por ello, el apóstol prescribe orar sin interrupción, para que uniendo asiduamente nuestro espíritu a Dios, lo liberemos poco a poco de las ataduras con los objetos materiales. El hermano le dijo: ¿Cómo puede el espíritu orar sin interrupción? Puesto que, salmodiando, leyendo, conversando, consagrándonos a nuestros oficios, lo desviamos hacia numerosos pensamientos y consideraciones. El anciano respondió: La Divina Escritura no ordena nada imposible. El apóstol también salmodiaba, leía, servía y sin embargo oraba sin interrupción. La oración ininterrumpida consiste en mantener el espíritu sometido a Dios con una gran reverencia y un gran amor, sostenerlo en la esperanza de Dios, realizar en Dios todas nuestras acciones y vivir en Él todo lo que nos sucede. El apóstol, puesto que se encontraba en tal disposición, oraba sin tregua. Ustedes ya saben que yo repito siempre lo que me parece muy importante. Quisiera repetir esto. La oración ininterrumpida consiste en mantener el espíritu sometido a Dios con una gran reverencia y un gran amor, sostenerlo en la esperanza de Dios, realizar en Dios todas nuestras acciones y vivir en Él todo lo que nos sucede. El apóstol, puesto que se encontraba en tal disposición, oraba sin tregua. ¿Verdad que es interesante? Si ustedes repasan este párrafo que les he leído, van a ver que se encuentra sintetizada
diría yo, el método de la oración en la vida cotidiana, de una manera sencilla. No es más que vivir en la presencia de Dios, hacer en Él todas nuestras actividades. Es un poco lo que venimos hablando, ¿no? Con frecuencia. Y esto porque Filocalía es esencialmente esto. En ese párrafo que acabamos de leer, se encuentra el epígrafe de toda Filocalía. Ahí está todo lo que dicen los monjes a lo largo de tantos textos, de tantos párrafos complejos que hablan de la atención, de dejar los conceptos, de la oración pura. Todo eso, a mi modo de ver, está resumido ahí. Bien. En esta tercera parte sobre Máximo el Confesor, también hay temas muy interesantes. Fíjense, acá hay unos conceptos que suscitaron en su momento mucha discusión y que también la pueden suscitar en ustedes. Es decir, ustedes pueden encontrar en la mente, al escuchar esta clase, mucha discusión, mucha deliberación. Incluso ya en la clase pasada, un hermano me comentó, bueno, que le agradaba la clase y los conceptos allí vertidos, pero le quedaba a él claro cómo esto chocaba con algunas partes del dogma. Por ejemplo, aquella noción en la cual Máximo nos transmitía que todos, finalmente se iban a salvar, incluso el ángel caído, al que se le llama el enemigo, el demonio, etc. Y esto choca, ¿no? Choca con el catecismo, choca con algunas cuestiones dogmáticas. Yo le comentaba a este hermano, a raíz de un audio que él me envió, que siempre es necesario tener en cuenta el contexto epocal, el contexto cultural y el propósito que en este caso Máximo tenía al escribir, al dar un sermón, al proclamar, al confesar nuestra fe. Si nosotros dejamos de lado el contexto y lo demás, incluso si no nos preocupamos, si decimos, dejamos de lado el destinatario del mensaje, no nos ponemos atentos a quiénes eran los que escuchaban a Máximo o los que lo leían, nos vamos a confundir. Máximo hablaba en una época precisa, en una cultura precisa y con una biografía propia muy precisa. Él veía a la misericordia de Dios, adhiero a esta noción, por cierto, a la misericordia de Dios como infinita. Al ser Dios infinito y sus atributos, tales como la omnipresencia, la omnipotencia y entre otros la misericordia, al ser infinita, no podría haber ninguna acción que ninguna criatura realizara que no fuera abarcada por esta misericordia. Alguien puede decir, y seguramente lo dice, bueno, pero también está la justicia de Dios, y la justicia de Dios abarca todo. Es cierto, depende de por qué extremo ajustemos nuestra propia y personal interpretación de los escritos de Máximo. En este caso, a él y a nosotros nos parece muy difícil concebir una creación desde el seno de Dios que incluyera la posibilidad de la condena, porque enfatizamos en el aspecto misericordioso de Dios. Pero por supuesto que son respetables otros puntos de vista. Pero es interesante este tema porque a veces también obviamos que lo decretado en los concilios, lo tratado en los sínodos de obispos, en fin, lo que finalmente constituyó el canon de la Iglesia y la teología dogmática, también fue realizada en una época precisa, en un contexto preciso y para un destinatario del mensaje masivo.
masivo. Esto quiere decir, fue hecha para el gran número, para el gran público de los fieles. Y en ese sentido puede entenderse algunas simplificaciones, no exentas también de intereses políticos de la época o de la cultura del momento, pero que si nosotros profundizamos en la intimidad del corazón, nos van a resultar algo extraños, como por ejemplo esta idea de que podría alguien condenarse o la misericordia de Dios ser finita, ser modificada por nuestra conducta. Sé que este es un tema de mucha discusión e interesante, pero bueno, quería plantearlo acá porque también este hermano me lo hizo llegar hace poquito tiempo, unas pocas horas. Ahora vamos a abordar los conceptos de esta 26ª clase, que rondan en torno a la persona, al concepto de persona. ¿Qué es la persona para Máximo el Confesor? ¿Cómo es que se desarrolla la creación, según él? ¿A qué se refiere cuando habla de un destino menor o un destino mayor para el ser humano y otros temas? Voy a interrumpir aquí para solucionar unos ruidos ambientales que ustedes ya conocen y continuamos. Bien, un concepto sumamente interesante que aborda Máximo el Confesor es el concepto de una creación que aún está siendo efectuada por Dios. Según Máximo, la creación no ha terminado, sino que es un proceso que todavía se está dando. Es un modo de verlo. Después él aborda otros matices en sus varios textos, en sus varios libros. Pero fíjense que él afirma que la creación se está dando todavía, Dios está creando. No solo nos está creando a nosotros aún, sino que a través de nosotros Él sigue construyendo el mundo, por así decir. Utiliza una noción de mucho interés, muy particular, en la cual de algún modo contraviene lo que nosotros tenemos entendido hasta ahora. ¿Qué entendemos nosotros los cristianos habitualmente? Que Dios hizo la creación, que el ser humano vivía en el paraíso, en un estado de unión con Dios, en el Edén universal, esto es, en presencia continua de Dios, y que por haber nosotros creído que somos capaces de discernir lo que está bien y lo que está mal, se produjo lo que se llama la caída. La irrupción del pecado como posibilidad de la libertad humana, que finalmente nos aleja de Dios, hace surgir la muerte, que hasta entonces no existía, los dolores y los padecimientos corporales, y todo aquello que llamamos el sudor, la fatiga de la vida, condenados al trabajo doloroso, al esfuerzo, para subsistir. Condicionamientos que no existían antes de la caída. Bien, en una apretada síntesis, esto es lo que concebimos habitualmente. Máximo dice no, también existe otra situación, otro modo de ver las cosas, que es la siguiente. Dios nos creó y permitió el pecado porque esa es la primera fase de la creación. A partir de ahí iniciamos el ascenso a la ciudad celeste, el ascenso a Dios. Utilicemos un ejemplo más habitual para nosotros. La concepción habitual que tenemos de la creación, del pecado, de la caída y demás, es la siguiente. Nosotros estudiamos, llegamos a un doctorado, llegamos a un máster y después nos caímos. Éramos doctores de la vida y ahora estamos en la primaria, en los primeros grados. Nos caímos de aquel conocimiento y de aquellos logros
que habíamos obtenido. Y esa es la sensación que vivimos, como si este mundo fuera un valle de lágrimas, todo aquí es un penar, un padecer, intentando reparar esa caída, buscando la gracia que nos devuelva al estado que teníamos antes. Máximo invierte un poco esta situación y nos dice, no, la situación es que recién salimos del jardín de infancia. Dios todavía nos está educando. Estamos en la primaria y vamos hacia la graduación. El pecado, el dolor, las diversas situaciones que nos van ocurriendo son el modo mediante el cual Dios todavía nos está creando, nos está moldeando. Somos un ser incompleto, ¿por qué? Porque estamos en proceso de creación. Por eso lo que nos ocurre. Y por eso la insistencia que tiene Máximo en varios de sus textos, sobre todo, recuerden estos nombres, sobre todo en los ambigua y en la epístola 15. En esos dos textos sintetiza su doctrina espiritual y nos dice, esto es una forma en que yo interpreto lo que él dice, obviamente, nos dice, todavía estás siendo moldeado, estás siendo creado mediante los acontecimientos y mediante los sucesos que ocurren en tu alma. Por eso poníamos hace poquitos días en el blog, en el Santo Nombre, un escrito personal en el cual titulábamos El Gran Escultor, porque estábamos estudiando a Máximo y nos aparecía ese modo de sintetizar su enseñanza. Yo no digo que ustedes adopten esta doctrina o que la crean, simplemente que es interesante ver cuál era su mensaje y su modo de abordar la creación. No deja de tener matices muy interesantes. Es como incluso más posibilitario ver que recién estamos entrando en los primeros estadios de nuestro modo de ser y estar en el mundo. Y no que habíamos llegado a lo máximo, que hemos caído y ahora todo es para volver. Ambos aspectos son interesantes y cada uno adoptará o profundizará el que más le sirva. Bien, hasta allí con eso. Esto de que Dios nos está creando todavía alude a lo que Máximo llama ser un gerundio. El ser humano está siempre siendo un gerundio, está caminando, está yendo, está avanzando. Ustedes saben que en gramática o en lingüística todo lo que termina en ando o endo implica un proceso y a eso se le llama gerundio. Se acordarán que decíamos que Máximo habla de que el ser humano es un ser en movimiento hacia la unidad, desde lo múltiple hacia la unidad. Por eso es que somos un gerundio, un ser en proceso. Fíjense qué interesante, si nosotros diferenciamos lo que es una fotografía estática, la fotografía capta un momento del tiempo y del espacio y lo fija, lo deja fijado. Eso es una fotografía. Pero una película es una serie de fotografías que nos permite advertir un proceso, una sucesión. Es muy diferente. Incluso en nuestra vida personal. Si nosotros nos encontramos en situación X, por ejemplo, sumergidos en el pecado, en la depresión, en la angustia, o acaba de ocurrir una desgracia en nuestra vida, si nosotros vemos esto como una foto, como un fotograma dentro de una película, que es el proceso de la redención o el proceso de la creación, según sea el caso, cambia mucho la actitud que podemos adoptar ante eso
y el modo en que encaramos la situación. Nuestra vida no es una fotografía, es más bien una película, un proceso, un devenir, un transcurrir. Y Máximo dice más, en realidad dice, tampoco es un proceso, tampoco es una película, que en su época no existía. Él nos dice, ¿se acuerdan ustedes de la película Interestelar? Es una película del espacio bastante reciente donde actúa un actor famoso, conocido, yo no sé si lo pronuncio bien, pero sería Matthew McConaughey o algo así. La película Interestelar, donde en varios episodios de este film se muestra al tiempo como simultáneo, es decir, en esta película se muestran los diversos episodios de la vida del protagonista o de los protagonistas como existiendo simultáneamente en un continuo, en un círculo permanente que es el ahora eterno. Es decir, la infancia del protagonista, la juventud, la madurez, todos los hechos de su vida y cada instante de su vida aparece presente, como si fueran, imagínense, distintos departamentos en un edificio infinito. Distintos departamentos en los cuales, si nos asomamos a ver, se encuentra un momento determinado de la vida del personaje. Pero estos momentos ocurren al mismo tiempo. Están todos presentes ahora. ¿Por qué hablo de esta película? Que ya verán que me estoy acostumbrando a usar películas que todos conocemos o de fácil acceso para ejemplificar estas cosas de filocalía. Creo que esto es útil porque nos permite recordar mejor los conceptos al asociarlos a algo que nos es cotidiano o que es del presente. Entonces, este concepto de simultaneidad de todos los momentos del tiempo y del espacio es a lo que Máximo alude cuando nos transmite su concepción del espacio-tiempo. No solo que nuestra vida no es una fotografía estática, sino que es más bien un proceso, pero tampoco viene a ser un proceso, sino un círculo eterno donde está toda nuestra vida contenida. ¿Pero desde dónde? Desde la mirada de Dios. Es Dios el que puede ver todos nuestros momentos simultáneamente, porque es omnisciente, es omnipresente, está más allá de todo más allá, el totalmente otro. Entonces, desde esa visión de Dios que Máximo configura, nuestra vida ya está hecha. El plan de Dios abarca desde antes de nuestro nacimiento, nuestra muerte y nuestra vida eterna posterior. Entonces, el mensaje de Máximo, de algún modo, es que la entrega a la voluntad de Dios nos permite conectar, aunque nunca podamos conceptualizar adecuadamente esto, aunque nunca podamos entenderlo del todo, nos permite entregarnos a una eternidad viva, ya hoy presente. Dios nos hizo, nos moldea, nos está haciendo, pero también ya nos terminó de hacer. Ya nos consumó en su bondad infinita, en la eternidad en su seno. Espero que se entienda más o menos o que me pueda expresar adecuadamente. Les recomiendo, si tienen que leer, si les gusta mucho Máximo, si les interesa profundizar, tienen para años. Hay un famoso teólogo suizo, ya desaparecido, que se llama von Balthasar, Urs von Balthasar, que descubrió
a Máximo el Confesor. Cuando digo que lo descubrió, me refiero a que lo tomó muy en serio y se dedicó muchos años de su vida a estudiarlo. Y quizá la obra que mejor sintetiza lo que él comprendió de Máximo el Confesor se llama La Liturgia Cósmica. No lo he podido encontrar en PDF hasta ahora, lo he buscado bastante, si no se los hubiera puesto aquí en la página. La Liturgia Cósmica. Si alguno de los participantes del curso lo encuentra en PDF, en Word, les pido que por favor nos lo envíe para ponerlo a disposición de todos. Pero está a la venta en Amazon, en distintos sitios. Yo no lo tengo todavía disponible. La Liturgia Cósmica. Se los recomiendo especialmente por los párrafos que yo he leído, es un trabajo brillante. Y para repetir, los Ambigua y la Epístola 15. Si ustedes se interesan en Máximo Confesor, leyendo estos tres textos, dos de Máximo y uno de Urs von Balthasar, van a tener una síntesis perfecta, muy acabada. Bien. ¿Qué otra cuestión podemos decir sobre Máximo? Bastante más. Voy a cortar aquí, por las dudas los ruidos ambientales perjudiquen la grabación y continuamos. Bien, continuando en esta tercera parte de la 26ª clase, para mejor sintetizar lo dicho o lo que dice Máximo respecto de la creación y demás, les quiero leer un pequeño párrafo, 5 renglones, del PDF que tienen adjunto en esta página donde va a estar este vídeo, que se refiere a la concepción de la persona que tiene Máximo el Confesor. Este párrafo dice así: la creación ya no es consecuencia del pecado, es decir, movimiento de alejamiento del hombre respecto de Dios, sino que constituye el primer momento de la tríada, como consecuencia de la voluntad creadora de Dios, no como resultado de la caída o un plan de redención que entiende el mundo como una especie de purgatorio. En este sentido, el movimiento, acuérdense que Máximo habla de que el ser humano es un ser en movimiento, el movimiento ya no presenta un sentido negativo, de alejamiento de Dios o de caída a un estado de pecado y sufrimiento, sino que adquiere un carácter realmente positivo, en tanto que pasa a ser entendido como ascenso del hombre a Dios. El movimiento ya no se presenta un sentido negativo, no se presenta como negativo, sino que adquiere un carácter positivo en tanto que pasa a ser entendido como ascenso del hombre a Dios. Les quería leer textual este párrafo de ese trabajo de Miguel Escobar, creo, tiene un apellido compuesto, Miguel Escobar Torres. Bueno, ahí lo tienen en el PDF en esta misma página. Es muy interesante esta concepción de Máximo y quiero avanzar ahora sobre la diferencia que él establece entre la persona y la naturaleza, lo que define como hipóstasis y naturaleza. Por ejemplo, la racionalidad, la libertad, la relacionalidad y la autoconciencia. 4 facultades, fíjense: racionalidad, libertad, relacionalidad y autoconciencia. Estas 4 facultades o atributos que tiene el ser humano son comunes, son universales a todos los seres humanos. Esto es la naturaleza.
Máximo lo define como lo natural. Nos es común a todos. Pero ¿qué es lo particular de cada ser humano? La hipóstasis, la esencia, la persona misma. Hay cierta particularidad, fíjense bien, y esto se relaciona mucho, y les digo que ha sido absolutamente sin intención, se relaciona mucho con la octava clase de fenomenología, para aquellos que están en ambos cursos. La particularidad, la hipóstasis, la esencia del ser humano, es la partícula elemental de la creación. Lo particular, el modo de ser propio de cada persona, es la partícula elemental de la creación. Así como hoy en día los físicos dirían que el átomo es la partícula elemental, otro diría que son los quarks, los neutrinos y todas estas partículas que ellos van descubriendo mientras más aparatos producen que avanzan en el conocimiento de los mínimos componentes de la materia. Entonces, esto que el físico diría, toda la realidad está hecha de átomos. Máximo dice, toda la realidad está construida en base a estas esencias individuales particularísimas. Esto es la persona. Si alguien conoce de otras filosofías, sobre todo de la filosofía de Oriente indoeuropeo, Máximo habla de lo que en aquella cultura se llama el jiva, es decir, esa esencia sumamente particular e individual que cada uno de nosotros es. Por lo tanto, Máximo reivindica el valor de la persona, a tal punto que dice que la configuración de nosotros como persona individual es un aspecto indivisible del plan de Dios. Dice Máximo también que la persona está recubierta de idiomas. Cuando Máximo se refiere a los idiomas, no está hablando de lo que nosotros entendemos hoy por lenguajes, francés, inglés, griego, árabe, turco. No, la palabra idio, la raíz idio, refiere a lo sumamente particular. Idioma es, lingüísticamente o etimológicamente hablando, aquella forma particular. Por eso, por ejemplo, la palabra idiosincrasia, eso que me es propio, tan particular que me diferencia de los demás. Y de allí deriva la palabra idiota. El idiota es alguien muy particular, no como hoy lo entendemos, ¿no? Como una persona con una debilidad mental o con una tontería en su modo de actuar, sino con una particularidad. Entonces, Máximo nos dice que la persona, la esencia, la hipóstasis, lo que subyace, es lo verdaderamente individual, que es el plan de Dios. Cuando Dios nos concibió como personas, nos hizo únicos en todo el universo, absolutamente únicos. Qué extraño este concepto, ¿no? Sentirnos desde un punto de vista absolutamente diferentes a todo. Pero esta diferencia esconde el plan de Dios para nosotros como esencia individual irrepetible. Pero esta persona, fíjense que aquí Máximo no está utilizando la palabra persona como máscara, como careta, que deriva de un término griego, el cual no conozco bien y yo no sé griego, por lo tanto no quiero enredarlos
y transmitirles cuestiones de las que no estoy adecuado, no conozco. Prefiero referirme a lo que he entendido y ustedes, el que quiera, investiga en detalle esta cuestión. Pero digamos que persona puede entenderse, derivada del término griego, como una máscara, como una apariencia. Y es así como habitualmente se la usa. Pero Máximo usa la persona en un sentido vinculado al logos y a los logoi, que más bien que a máscara y a careta refiere a esencia, a particularidad íntima. Entonces, para no complicarnos más y para repasar un poco, cada uno de nosotros está hecho de tal modo particular que en esa particularidad está inscripta la voluntad de Dios para este ser. Porque al fin de cuentas, no somos sino una emanación de Dios en tanto que criaturas. Así como un hijo lleva en sí la impronta del padre y de la madre, nosotros como persona individual irrepetible llevamos en nosotros una impronta de Dios hecha solo para nosotros. Esta es la esencia, la hipóstasis, lo que Máximo considera la persona. Esta persona tiene en común con todas las demás personas de su especie, en este caso el género humano, tiene en común la naturaleza. Por ejemplo, la racionalidad, la libertad, la relacionalidad y la autoconciencia. Todos los seres humanos, dice Máximo, tienen estos atributos. Y eso es lo natural, no es lo que nos diferencia. Lo que nos diferencia es ese diagrama, ese diseño, esa particularidad íntima que Dios ha hecho irrepetiblemente. Y esa es la voluntad de Dios para nosotros. En fenomenología, y les insisto, casualmente, habíamos llegado a este punto, donde hablábamos que se esconde allí el plan de Dios para cada uno. En este transcurrir diferenciado que llamamos la persona individual y que en aquel otro curso llamamos el núcleo de ensueño. Bien. En este contexto, Máximo nos dice que cada ser humano tiene un destino menor o un destino mayor. El destino menor va de acuerdo a la naturaleza. Nos comportamos de acuerdo a lo que la naturaleza inscribe en nosotros y así llevamos adelante nuestra vida. Pero que, si queremos adecuarnos a la voluntad de Dios, tenemos que aferrarnos al destino mayor, a aquello que Dios pensó para nosotros cuando nos creó como seres individuales. Von Balthasar lo resume muy bien, diciendo: la persona es pues la partícula elemental, la unidad mínima del ser que puede ser considerada en sí mismo como un ser completo. Es una realidad cuyo rasgo más característico, visto desde esta perspectiva, es la simplicidad. La hipóstasis no solo es lo particular y lo propio, sino también el individuo mismo. Y aquí hay una parte, ustedes verán que yo les estoy leyendo párrafos porque son particularmente complejos y creo que ayuda más leerlos que ponerme a explicarlos. Von Balthasar tiene mucho contenido en sus libros y se dedicó muy especialmente a este autor, a Máximo Confesor. Acá estamos buscando en un documento que nosotros mismos hemos creado, tomando notas. Dice, espérense que voy a buscar bien el párrafo, así no les alargo esta parte del video. Sí, aquí está. En Liturgia Cósmica, dice Urs von Balthasar,
para dejar su huella una figura tan emblemática en la historia intelectual? La propia habilidad de Máximo para formar y ser formado debió ser mutua e internamente condicionada por el destino. En el nivel más profundo, cada una de estas habilidades lleva a la otra, y cada una viene a su plenitud. Fíjense esto, atiendan a esto. Cada una de estas habilidades viene a su plenitud solo cuando una persona ha visto su propia estrella ascendiendo más allá de todas las configuraciones culturales y políticas y debilidades de su época, y la sigue a su propia estrella con una libertad que sobrepasa el mundo. Seguir la propia estrella, en este sentido creo que se refiere a la propia vocación, el propio talento, aquello a lo que la persona ha sido llamada, seguir esta impronta con una libertad que sobrepasa al mundo, es decir, a la cultura, a la política y a las debilidades de su propia época. Se refiere a Máximo, pero también a todos nosotros. Es como si cada uno tuviera un destino menor, que es el más automático, en cierto sentido el más natural, el que se despliega sin ningún tipo de conciencia especial, que tiene que ver con la racionalidad, con nuestros condicionamientos, con la biografía, con nuestra cultura, con nuestros padres, y como si hubiera un destino mayor inscripto en nosotros que responde plenamente a la consumación en nuestra biografía de la voluntad de Dios. Atender a este llamado, dejarlo expresarse y entregarse a él enteramente parece ser el destino mayor del ser humano si se alinea al primer pensamiento, al pensamiento original mediante el cual Dios nos concibió. Esa es la concepción de Máximo, al menos según la concepción de este teólogo suizo y de los otros escritos que venimos siguiendo en la comprensión de Máximo. Bueno, hermanas y hermanos, para terminar esta 26ª clase sobre Máximo el Confesor, les quiero referir una práctica, les quiero sugerir una práctica para el cotidiano, para nuestra vida cotidiana, que al final de cuentas dota de significado y de sentido a este estudio de filocalía, en tanto nosotros podamos llevar a nuestro comportamiento alguna de las sugerencias o de los puntos de vista que estos monjes, que estos amantes de Dios han legado para nosotros. En ese sentido, el ejercicio que les recomiendo, que mencionamos en alguna otra clase, es el de situarnos en una mirada más global para observar las situaciones de nuestra vida. Y vuelvo a referirlos a una película para que esto nos quede grabado en la memoria y también nos permita, si ustedes quieren ver esta película, nos permita interiorizarnos de un modo actual de esta misma práctica y enseñanza. En el film Una mente brillante, donde se cuenta de un modo libre, de un modo adaptado, la vida del matemático John Nash, que fue el creador de la teoría de los juegos, de la teoría de juegos. Ustedes pueden investigar en internet sobradamente acerca de esto. En esa película se muestra un punto de vista para abordar las situaciones muy emparentado a lo que nos sugiere Máximo el Confesor. Fíjense, tantos siglos después, un matemático viene a sacar conclusiones y a elaborar ecuaciones para la resolución
de circunstancias, de conflictos, muy emparentados con este filocálico. ¿Cuál es el ejercicio que yo les sugiero? En cada situación problemática en la cual nos encontremos, atendamos a buscar el bien para todas las partes involucradas en lugar del bien propio. Máximo alude a esto repetidamente en las centurias sobre la caridad y en otros de sus textos, instándonos, sugiriéndonos, ponernos en esta mirada global, como si fuera, en un sentido metafórico, a emplazarnos en la mirada de Dios. Dios busca el bien para todas sus criaturas. Nosotros no debemos caer en el error de buscar el bien para nosotros o para tal, sino para todos los involucrados. Y en ese sentido nos estaríamos situando, entre comillas, en la mirada de Dios. Siempre hay, dice el matemático Nash y dice Máximo el Confesor, siempre hay un modo mejor, una manera óptima de lograr el mayor bien para todos aquellos que están involucrados en una circunstancia determinada. Yo he hecho la prueba, he hecho la práctica cuando se me sugirió, y verdaderamente transforma mucho nuestro cotidiano. Porque lo automático en nosotros nos lleva a tratar de resolver el problema que se presenta para nosotros. ¿Cómo hacer para resolver este problema puntual para mí? Y muchas veces, al intentar esto, vemos que nos falta algo, no alumbra la solución verdadera. Pero si nosotros abrimos la mirada y verdaderamente buscamos la solución, la mejor solución para todos, a veces surgen comprensiones que son verdaderamente sorprendentes. En esta película, Una mente brillante, hay varias escenas. Es una película interesante de por sí. Trata temas como la esquizofrenia, como la relación entre el genio y su medio, etc. Pero hay varias escenas donde se alude a este tema que yo les estoy haciendo mención. Quien se interese la tiene a disposición en internet o tiene partes de esta película que pueden ser ilustrativas. ¿Qué más? En la evaluación del primer módulo, en la página específica de la evaluación del primer módulo del curso, si ustedes entran una vez por semana, van a ir encontrando que voy agregando unos textos breves que una hermana consagrada en la clausura, que por supuesto pide anonimato, va haciendo de las clases. Esta hermana se sumó hará 2 o 3 meses al curso recién, entonces va por la 6ª clase, creo recién del curso, pero ella va haciendo una síntesis muy atinadas, a mi modo de ver, de cada clase que ella va observando. Entonces, si ustedes quieren, entren periódicamente a esta página de evaluación del primer módulo para leer estos textos que voy agregando de esta hermana. Y también los invito, si ustedes tienen síntesis personales de cada clase, a agregarlas allí en los comentarios de esa página. Bueno, también les quiero pedir disculpas. Mi intención habitualmente es poner la clase de filocalía en línea los días viernes a la noche, aproximadamente. Lo que sucede es que yo tengo un trabajo a tiempo parcial en un área de informática y a veces me llegan pedidos que son sorpresivos y que tengo que cumplimentar. Entonces ahí se me arma el lío y en vez de un viernes se las cuelgo un sábado o un domingo a la clase.
Le agradezco a Florencia, la hermana Florencia, que participa ya desde las épocas del retiro del peregrino ruso, con nosotros en el blog, que el otro día me avisó que yo había puesto la clase 25 con unos textos y no había puesto el vídeo. Y esto fue un lapsus, la verdad que tuve, porque el vídeo estaba hecho desde el mismo domingo. Así que si ustedes en alguna clase no reciben el vídeo, es un error mío, tienen que hacérmelo saber. A veces se complican entre las páginas del blog, las publicaciones de YouTube y demás. Bueno, lo vamos a dejar a Máximo por ahora, hasta el año que viene. El año que viene vamos a retomar 2 clases sobre Máximo. Pero me parece bueno matizar un poco, avanzar abordando otros autores, porque si alguno de ustedes no empatiza demasiado con Máximo, no quisiera yo cansarlos. Entonces vamos variando un poco y esto también contribuye a la pedagogía al ir incorporando términos y demás. He estado conversando con Sergio Cardona, que participa, que hizo días atrás un vídeo sobre las emociones para el curso de fenomenología, y él va a continuar haciendo unos vídeos que nosotros veremos de incorporar en una nueva pestaña. También he pensado incorporar en una pestaña todas las homilías del Padre José y algunos textos que él va incorporando en su blog. Les comento esto para decirles en definitiva que si cualquiera de ustedes quiere hacer un vídeo, un escrito, un aporte y quiere hacerlo periódicamente, el blog está abierto para todo ello, de manera que nos enriquezcamos mutuamente. Verdaderamente cada persona tiene un punto de vista único y aborda los temas con un matiz muy particular. Y creo que eso es de mucha riqueza. Bueno, esto es todo por hoy. Que Jesucristo nos ayude a imitarle y a dejar paso a la gracia, para que el plan de Dios para nosotros como persona particular pueda expresarse libremente sin obstáculos de parte de nuestra mente. Un abrazo fraterno para todos.